Hola a todos y a todas. Un nuevo videochat hoy para celebrar el Día Mundial del Cáncer, que fue el día 4 de febrero. Y hoy vamos a hablar de pregunta cáncer y adolescentes, ¿no? Los adolescentes y el cáncer es una relación muy especial y para hablar de eso tenemos a una oncóloga que dedica parte de su tiempo a los adolescentes en el Hospital Virgen de las Nieves, que es Lucía Castillo. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ella trabaja en una línea de sarcomas, ¿no? Y también en la unidad de oncología del adolescente en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Además del Hospital de Granada, ha estado en el Hospital Vall de Barcelona y también en el Instituto Nacional del Tumor en Milán, ¿no? Ella también forma parte de un grupo de investigación en sarcomas y que también, además, está en un grupo de la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de Oncopediatría, sobre el tema de oncología del adolescente, ¿no? Por tanto, un placer tenerla hoy porque ella es una persona clave en la oncología para pacientes adolescentes y, por tanto, fantástico tenerla hoy con nosotros. Vamos a ver un poco las preguntas que nos han llegado. De alguna forma, hay una primera pregunta que nos hacen sobre cáncer adolescente. ¿Cuáles son los cánceres más comunes? Bueno, en primer lugar, agradeceros que contéis conmigo y con todos los grupos a los que estamos trabajando en esto a nivel de Andalucía y de España, porque creo que España es el siguiente país ya en sumarse a la Unión Europea en toda esta corriente tan importante, ¿no? Y bueno, siempre definir un poquito la etapa de la adolescencia, ¿vale? Hay varias, digamos, definiciones en cuanto a esto. Si nos vamos a la más amplia, los norteamericanos hablan de 14 a 30 años, porque entra el adulto joven también, por la biología, digamos, de los tipos de tumores y la biología propia del paciente. También, si habláramos en el contexto de Europa, empezamos a extendernos hasta los 25 años. Y bueno, aquí en España actualmente, pues vamos a llegar hasta los 18 años, siempre siendo laxos digamos, en la definición de la edad, 14, 18, 13, 20, pero bueno, para hacernos una idea del contexto en el que estamos. De todas formas, eso significa que personas de veintitantos se consideran casi población adolescente, en el sentido de que lo más lógico es que no es 18 ya es adulto, sino que es un adulto joven en todo caso, ¿no? Efectivamente. De hecho, la terminología es adolescente y adulto joven. Muy bien. Entonces, los tumores, bueno, el tipo de cáncer más frecuente, si miramos la franja de edad de 14 a 25 años, ¿no? Pues empiezan a ser los tumores como los linfomas, ¿vale? En segundo lugar, tendríamos tumores del sistema nervioso central. En tercer lugar, entrarían esos tumores del sistema musculoesquelético, llamados sarcomas, ¿no? Partes blandas y osteosarcomas propios del hueso. Que es una de tus líneas de investigación, sí, ¿no? Y de trabajo. Y en cuarto lugar, los tumores genitourinarios, ¿vale? Sería un poco el grupo de población. Por tanto, cánceres más frecuentes, linfomas, ¿no? Linfomas. Bien. Y cuando hablamos de cáncer y adolescentes, ¿de qué cifras hablamos? Bueno, estamos en torno a nuevos diagnósticos. Estábamos ahora trabajando precisamente en el grupo de la Sociedad Española de Oncología Médica, Hematología y Oncopediatría, inclusive la de radioterapia, en dar una respuesta a esto, ¿no? Pues porque los registros pues, son distintos. Los pediatras registran de una manera, los adultos registramos de otra, pero estamos en cuanto a unas cifras de 400, 500 casos nuevos en España, ¿no? De pacientes, efectivamente, adolescentes con cáncer. Y cuando hablamos, y una pregunta también es, ¿supervivencia y cáncer en adolescentes? ¿Cómo? Bueno, actualmente lo que sí se ve en los trabajos, sobre todo del grupo de Milán, ¿no? Del doctor Ferrari, es que hay un gap, digamos, como una disminución de la supervivencia en estos pacientes si comparáramos con supervivencias menores de 14 años y supervivencias por encima de los 25 años, ¿no? O sea, los niños y los adultos propiamente dicho,
cuando tienen cáncer tiene una supervivencia mayor que en esa población. Que es la de los adolescentes, ¿vale? Y por tanto, eso seguramente hará que sea una línea de investigación importante, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles son las líneas más importantes de investigación? Bueno, actualmente la oncología, como sabes, pues está en constante cambio. Yo creo que, digamos, el paradigma de la investigación, tanto en España como en Europa, como yo incluso hablaría internacionalmente. Pero bueno, la investigación y sobre todo tendríamos que orientarnos a saber esas causas, ¿no?, de la disminución en la supervivencia. Y bueno, hay trabajos que ya hablan de ello, ¿no? Hay retrasos diagnósticos porque los adolescentes consultan menos cuando tienen algún síntoma que les preocupa, apariencia física, pudor, no quiero preocupar a mi familia, empiezo a tener cambios, ¿no?, psicosociales, emocionales. Tratamos de manera diferente los adultos y los pediatras en algunos de estos tumores, en lo que ya estamos empezando a ponernos de acuerdo, ¿vale? Y luego los ensayos clínicos, que los ensayos clínicos en oncología suponen una oportunidad para el paciente y los adolescentes son pacientes con menos acceso porque no están en la edad adulta, que sobre todo son el paradigma, ¿no?, de la investigación, y porque es complicado, ¿no?, acceder a centros también de referencia que estamos ya construyendo en España y que por supuesto en Europa hay proyectos ya de choque contra esto para que la edad de los ensayos clínicos baje de los 18 años, ¿no? Y en muchos países se está haciendo. Muy importante, por tanto, las líneas de los ensayos clínicos de alguna forma abren una vía de esperanza cuando alguien tiene un cáncer y dice, a ver si me meten en un ensayo clínico, ¿no? Por supuesto. Y esa es una línea de futuro. De alguna forma, de todas formas, tú has dicho edad en la cual se diagnostica de forma más tardía, ¿no? Por tanto, uno de los elementos a trabajar, por tanto, será hacer un diagnóstico más precoz, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo trabajar eso, no? Bueno, pues hablo de Italia, pero porque creo que es uno de los países más avanzados en esto, ¿no? Ellos hacen campañas que ellos llaman en italiano Fatti Vedere, ¿no?, que significa arte ver. Tenemos que normalizar el cáncer en los adolescentes en nuestra sociedad. Es decir, estamos empezando, ya llevamos una experiencia importante, ¿no?, en el cáncer en el adulto, ejemplo del cáncer de mama, ¿no? Y el cáncer en adolescente tiene que hacerse ver. Necesitamos que nuestros pacientes en tratamiento activo y pacientes supervivientes cuenten al resto de sus compañeros de su edad, ¿no?, y normalicen la situación. Yo creo que es una de las campañas en las que tenemos que dirigirnos toda la población. Yo creo que es un tema fundamental. Alrededor de, como sabes, este viernes hay una visionada una película sobre el tema del cáncer en adolescentes, en la cual tú también vas a participar en el debate posterior. No es el espacio mejor recibido por parte de los colegios a venir. Entonces, de alguna forma, porque les preocupa hablar de una enfermedad como es el cáncer en adolescentes, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma, hazte ver en esa campaña, ¿no? Sí. Me parece absolutamente necesaria porque población, profesores o profesorado que tiene una relación directa con los adolescentes y no le apetece, de alguna forma estamos en un camino, mucho camino por recorrer, ¿no? Desde luego. Sí, yo creo que de la creación de estas unidades de adolescentes en las que España ya está participando, deben de salir campañas, ¿no? Campañas que conciencien y que ya están nuestros compañeros, sobre todo de la dirección primaria, tanto en medicina y en familia como en pediatría, y campañas que salgan a los institutos y a las universidades, ¿no? Siempre con nuestros pacientes, es decir, siempre de la mano con esos adolescentes que ahora mismo o están en tratamiento activo o han sido supervivientes de una enfermedad. Pues muy importante todo eso. De alguna forma también tú has dicho, los jóvenes, los adolescentes, por pudor o por diferentes causas, les cuesta decir yo tengo algo raro, ¿no? De alguna forma, ¿cuáles son estos síntomas del cáncer en los adolescentes que nos hagamos de poner aquí hay algo?
¿Cuáles son esas? Bueno, pues si nos centramos en la patología más frecuente, en lo que hemos hablado, ¿no? Pues por patología pues podríamos hablar de linfomas, ¿no? Pues palpación de masa, digamos, fiebre, aparición de sudoración, tiritera nocturna repetida, ¿no? Sistema nervioso central, pues cualquier síntoma que pudiéramos notar, pues cefalea o dolor de cabeza, alteración en la visión, en la marcha. En los sarcomas, pues podríamos hablar de aparición de masas dolorosas que crecen rápidamente, ¿sí? Y en genitourinario, pues sobre todo en los chicos, porque en las chicas es algo más complicado, ¿no? Palpación o aparición de masas testiculares, ¿no? Todo esto yo creo que antes de crear la alarma, porque hay mucha patología benigna, y cuando benigna digo buena. Claro. La mayor parte es por buena. supuesto, y por fortuna, claro que sí, sin miedo, es decir, hay que consultar porque sí que se ha visto que es uno de los factores más importantes, es decir, nuestros adolescentes no consultan, ¿no? Consultan menos que el resto de la población. Consultan menos, ¿no? Esa visión de ese pudor, ¿no? Y ya se me quitará, ¿no? Probablemente, ¿no? Sí. Y también esa poco contarlo a la familia, a sus médicos ya mucho menos, ¿no? Por tanto, eso alarga la posibilidad de un diagnóstico precoz. Hemos hablado de síntomas ligados a cada uno de los cánceres que has explicado muy bien. Has dicho la importancia del diagnóstico precoz. ¿Qué factores de riesgo hacen de que los adolescentes puedan tener cáncer? Bueno, en cuanto a las patologías, cada una tiene sus factores de riesgo, ¿no? Pero no tienen más riesgo que el resto de la población. Esto es así. Yo sería prudente, ¿no? en aconsejar o asesorar ante la pregunta que me ha hecho, porque creo que toda la población, no solo los adolescentes, tenemos que tener hábitos de vida saludables, ¿no? Tenemos que tener una dieta, bueno, que hablamos mediterránea, tener una actividad física regular, evitar pues tabaco, alcohol, es decir, más de lo que ya sabemos para el resto de la población. Así que sería un poco en esa misma línea, ¿no? Y especialmente en los adolescentes hay muchos artículos publicados por equipos de psicólogos con alto impacto, ¿no? En revistas, quiero decir, de alto impacto, los que hablan que especialmente en los adolescentes, en esta etapa en la que se inician los hábitos tóxicos, ¿no? Es muy importante que en el marco de nuestras unidades de adolescentes mantengamos una alerta especial, ¿no? Porque, bueno, empiezan a tener estos hábitos, podrían ser datos confusorios con nuestras terapias de oncología y pensamos que es una diana importante de prevención y de promoción de la salud. Muy bien, pues por tanto ya tenemos más información. Tú antes has dicho que uno de los probablemente más habitual de los cánceres ligados a adolescentes es el linfoma, ¿no? Pero tenemos una pregunta que nos hablan de las leucemias en adolescentes, ¿no? También es un grupo importante de patología en este grupo de pacientes, ¿no? Y bueno, sí que es un trabajo multidisciplinar, es decir, el oncólogo aquí lo trata todo, por supuesto. Cuanto más seamos, mejor y cada uno con sus competencias. Nuestros compañeros de hematología tienen muchos pacientes adolescentes en tratamiento con ellos, al igual que los compañeros de pediatría, ¿no? Y desde luego los compañeros de hematología han de ponerse en contacto, y ya lo hacen con los compañeros de pediatría para elaborar el mejor protocolo para un paciente en esta edad intermedia, ¿no? Muy bien, tenemos de alguna forma, por tanto, tenemos una visión un poco el número de adolescentes que puede haber con cáncer, tenemos información sobre los síntomas, los cánceres más habituales, los factores de riesgo más globales, pero hay algunas preguntas que nos hablan de ¿y dónde ir? Tú has dicho, en algún momento has dicho, en España se está abriendo una línea cada vez más importante de centros donde hay unidades específicas de cáncer en adolescentes, ¿no? Un poco nos preguntan, ¿qué centros hay para adolescentes en Andalucía? ¿Faltan? ¿Sobran?
Bueno, pues actualmente en Andalucía estamos trabajando en ello, ¿eh? Es importante saber que esta ciencia o su especialidad ha aparecido hace poco y que estamos trabajando en ello. De hecho, septiembre, octubre, noviembre se aprobó en el Ministerio el proyecto de ley de la unidad de adolescentes ligadas a la oncopediatría y ya se está hablando en nuestro Consejo Interterritorial Andaluz de cuáles serían los centros que cumplirían los criterios de excelencia para poder atender a los pacientes adolescentes, ¿no? Con lo cual es una línea de trabajo que yo creo que en la que vamos a tener resultados pronto. ¿No? ¿Y profesionales formados para esas unidades hay? Bueno, también hay bastante información y bastante publicado sobre esto, ¿no? ¿Cuál es el mejor profesional para tratar a un adolescente? Bueno, pues aquí lo que se dice, lo que se prefiere son profesionales que vengan del ámbito de la oncología, ¿vale? Oncología médica, oncohematología pediátrica, hematología del adulto y que estén enfocados solamente a los tumores típicos de esta edad y que hayan recibido un periodo de formación importante para trabajar con estos pacientes, ¿vale? No se sabe todavía si es mejor que existan unidades, digamos, en las que vengan distintos especialistas de cada una de las cosas. Yo soy oncólogo, solo trato sarcoma, yo soy hematólogo, solo trato leucemia, o que haya un grupo de gente especializada en estos tumores que pida consejo al especialista. Desde luego en los centros que se están creando lo que hay es un grupo, ¿vale? Sobre todo integrada por hematólogos, oncólogos y pediatras, que piden consejo al resto de su equipo, ¿vale? Sobre el adolescente. Con lo cual lo que conseguimos generar es un equipo multidisciplinar donde todos suman. Muy interesante, ¿no? Pero también lo que estás contando es que es una línea por hacer, se está haciendo de alguna forma, ¿no? Tenemos una pregunta que nos hacen sobre tu estancia en el centro, en el Instituto de Italiano, ¿no? Y nos preguntan, o te preguntan cómo fue la experiencia en Italia, ¿no? Un poco porque antes has hablado de Italia como país que tiene una línea de trabajo en ese sentido muy interesante. Explícanos un poco cómo es allí y cómo es trasladable aquí. Bueno, pues lo que allí hay es un hospital oncológico completo, ¿vale? Para adultos, pero en la 7ª planta hay un grupo de oncólogos médicos y de pediatras que se dedican exclusivamente al tratamiento del adolescente. Es decir, el resto del país envía a este centro los pacientes de edades comprendidas entre 14 y 25 años para su tratamiento, ¿no? Y efectivamente es un modelo exportable, claro que sí, ya sea en un centro hospitalario del adulto o ya sea en un centro pediátrico. Lo importante es que todos trabajemos juntos. Y en Milán, bueno, tiene una fundación muy potente que más que los médicos lo que brilla y son los pacientes, que es como tienen que ser las cosas, ¿no? Y el cuidado está centrado en que hay un equipo muy potente de psicólogos, de psiquiatras y de ejercicio físico y rehabilitadores para estos pacientes. Qué interesante. Con lo cual, los chicos, porque así, ¿no? Y las chicas que están en tratamiento activo hacen entre ellos una piña, y lo digo de esta manera porque son amigos dentro y fuera del centro, y ese tiempo que pasan ingresados con la quimioterapia o con pruebas diagnósticas no se hace eterno, ¿no? Comparten y se apoyan con la enfermedad. De hecho, no paran de publicar, son un grupo muy activo, hacen canciones por Navidad, van a ver al Milán, no paran. Los chicos están escribiendo libros sobre la experiencia que es tener cáncer siendo adolescente, ¿vale? Y han estado hace poco en el Festival San Remo, que es un festival muy importante en Italia. Para la vida. Qué bonito. Por tanto, sería otro tipo de centros. Tú estás en un hospital general donde tiene un área materno-infantil, donde en el hospital global hay un área de oncología, diríamos, y de alguna forma
Tu trabajo y de hematología, exacto. Y por tanto, tú trabajarías en ese mix entre pediatras, oncólogos, hematólogos. Efectivamente, sí. Y desde luego se reúnen las cualidades para ello. Y en ese sentido hay una persona que nos pregunta sobre cómo puede elegir un centro, ¿no? ¿Cuál sería? Tengo un cáncer, soy un adolescente o tengo un hijo adolescente, ¿qué centro elijo? ¿O cuáles serían las características de este centro? Bueno, pues yo buscaría un centro con oncólogos y con pediatras, ¿no? O hematólogos, en el caso de que fuera una enfermedad hematológica, especializado y con un alto volumen, ¿vale? de pacientes con este tipo de, tipo de tumor que se diagnosticará ese adolescente, ¿no? Sí que es algo yo, sobre todo porque me dedico a sarcomas, sobre lo que quiero hacer énfasis, ¿no? Es importante tratarse en algunos tipos de patologías, como son los sarcomas, en centros de alto volumen. O si no es así, en centros que tengan conexión directa con centros de referencia de alto volumen. ¿Por qué? Porque al ser enfermedades, digamos, con menos incidencia o más raras, cuando recibimos más pacientes así estamos más entrenados, ¿no? Y estamos más en contacto con la comunidad científica para obtener mejores resultados. Eso es muy importante, es decir, cuanto más veis, más posibilidades de que acertéis, ¿no? De que el diagnóstico sea más rápido, que el tratamiento sea más adecuado, etc., ¿no? Y alrededor de los tratamientos tenemos una pregunta sobre cáncer y curación. Hablar de cáncer, ¿qué posibilidades de curación tiene un niño, una niña, un adolescente que tiene un cáncer? Supongo que también va ligado a cuándo se diagnostica, qué tipo de cáncer, ¿no? Que en ese sentido es lo que marca, ¿no? Efectivamente. No, tendríamos que hablar patología por patología y además, bueno, sí remarcar lo que hemos dicho, ¿no? Que hay una disminución de la supervivencia respecto a niños menores de 14 años, ¿vale? Y a adultos, pues éramos, digamos, el límite donde lo pone la Comunidad Europea de 25 años. Depende del tipo de patología, la supervivencia varía, ¿vale? Pero sí que animo a la población a perder el miedo, a preguntarnos y a hablar al lado y no enfrente, ¿eh? Sin mesa por lo menos. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, que de alguna forma es una manera de perder el miedo, ¿no? Es decir, de estar a tu lado y no estar enfrente con algo que nos separa y que, por tanto, dificulta, ¿no? La comunicación. Hay una persona que nos ha enviado 4 o 5 preguntas y te voy hay una primera pregunta que dice: ¿qué significa un diagnóstico de cáncer en un niño, en un adolescente, en cuanto a riesgo de cáncer para el resto de la familia? Bueno, hay unidades de consejo genético, ¿eh? La Sociedad Española de Oncología Médica ya tiene algunas unidades en algunas ciudades de consejo genético. Esto es oncólogos especializados y genetistas que trabajan precisamente en esto. Es decir, este tipo de tumor, cáncer, enfermedad oncohematológica se hereda. Tengo que hacer pruebas complementarias a los familiares que todavía no tienen esa enfermedad. Es decir, que estamos asesorados, ¿no? Por tanto, consejo genético para intentar valorar si hay algún elemento que pueda diagnosticarse conjuntamente. Hay una segunda pregunta, aquí es la diferenciación entre cánceres en adolescentes y adultos jóvenes y cánceres en niños más jóvenes. Tú antes decías que tienen mayor supervivencia, ¿no? De alguna forma. ¿Hay alguna diferenciación tipo de cánceres, alguna otra, entre estos adolescentes y cáncer en niños? Bueno, tendríamos que contar con nuestros compañeros de pediatría, ¿no? Yo sí tengo claro que mi barrera, y no tomada de una manera, ¿no? Son los 14 años. Sí que los pediatras especializados en oncohematología pediátrica podrían ayudarnos con esta respuesta. Y sí que hay tumores típicos, obviamente, de la edad pediátrica con una supervivencia distinta. Hay una pregunta que yo creo que ya lo has contestado, porque ¿dónde reciben tratamiento los adolescentes, los niños con cáncer? Hemos dicho que se van creando unidades, ¿no? Y con la idea de que unidades que
permitan contactar con diferentes especialistas, más especialistas, y que entre oncólogos, pediatras y hematólogos, ¿no?, pudieran trabajar eso, ¿no? Dice, si mi hijo o mi hija recibe tratamiento en un centro oncológico, ¿formará automáticamente parte de un estudio clínico, de ensayo clínico? Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación, ¿vale? En oncología intentamos trabajar, y sobre todo en adolescentes es interesante trabajar en protocolos nacionales, ¿vale? ¿Qué significa un protocolo nacional? Significa el intento o la hipótesis de la mejor terapia que pueda curar o intentar curar, ¿no?, a nuestros pacientes. Ensayo clínico, no. Si tuviéramos que trabajar digamos, en un tratamiento inicial, sería un protocolo nacional, ¿vale? Los ensayos clínicos son protocolos comparativos, ¿vale? Una diferenciación necesaria, y suelen ser utilizados en unas fases distintas de la enfermedad. Pero automáticamente un ensayo clínico como tal, yo no lo diría, ¿vale? Es un protocolo que pretende y en el que ya se está viendo, ¿no?, que es la mejor terapia o el intento de esa mejor terapia para el paciente. ¿Y hay algún ensayo clínico en marcha en el cual el Hospital Virgen de las Nieves de Granada participe? Hay bastantes proyectos interesantes en los que poco a poco iremos, claro que sí, entrando. Hay una pregunta que es: ¿qué deberán tener en cuenta los supervivientes al cáncer de la adolescencia después de terminar el tratamiento? Una pregunta muy interesante, porque parte también del trabajo de estas unidades de adolescentes son las toxicidades a largo plazo, ¿vale? Es algo que en el adulto hemos empezado a trabajar y que los compañeros de pediatría ya tenían bastante estipulado, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar, y ya estamos trabajando, en elaborar guías en las que estemos más pendientes, ¿no?, de ciertas toxicidades a largo plazo según los tratamientos que se recibieron, y que precisamente en los seguimientos estamos muy focalizados en ellos, ¿no?, y que en España estamos teniendo en cuenta todos. Importante. Una siguiente pregunta, y es sobre, yo creo que con la experiencia que has contado de Italia, ¿no?, de que los adolescentes del hospital oncológico tienen relaciones con el Milan, van al Festival de San Remo, ¿no?, escriben libros, ¿no?, que has contado. Y hay una pregunta, y es: ¿cómo se pueden ayudar entre ellos y ellas los adolescentes que tienen un cáncer? Y preguntan si es bueno que lo hagan, ¿no? Mi respuesta sería: es imprescindible. Es decir, más que, y lo pongo en digamos, una posición para mí muy, muy, muy importante, tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos para normalizarlo, Carles. Es decir, yo me siento mal porque ahora se me ha caído un poquito el pelo, luego se recupera. Yo me siento mal porque estoy cansado, no quiero que mis compañeros de clase me vean así. Pero si estamos todos juntos, esto se normaliza, la ansiedad baja, nos relacionamos, y al final, igual que en Milán, tienen una vida social impresionante, ¿vale? Con lo cual, el tratamiento queda casi que en un plano diferente. De hecho, recuerdo en una mesa redonda que compartimos espacio, los adolescentes que contaban su historia de haber tenido un cáncer y tal, contaban lo que les había ayudado contarlo, a ayudar a otros, ¿no?, en ese sentido. Entonces, me parece que es una línea un poco muy importante en la Escuela de Pacientes. La Escuela de Pacientes es un proyecto en el cual los pacientes ayudan, forman y ayudan y se conectan con otros pacientes, ¿no? De alguna forma, un adolescente que ha tenido un cáncer puede ayudar a otros, ¿no?, o que acaba de diagnosticar, o que está en una fase de tratamiento duro, ¿no?, en ese sentido. Por tanto, ya sabemos que la línea de ayuda entre iguales es una línea muy importante, ¿no? De hecho, un poco lo que contabas de
la importancia de escribir, ¿no? Que también es un elemento de una terapia, ¿no? Yo escribo y de alguna forma cuando cuento, de alguna forma me salen los miedos que tengo, ¿no? Cuando estoy en un proceso de tratamiento. Sin duda. Y tenemos una pregunta de Ángel de la Torre, ha hecho una pregunta que dice, la sociedad evoluciona en muchas áreas, pero para mí campos elementales como son el educativo y el sanitario deberían ser prioridad nacional o mundial. Pero yendo a la realidad, el estado social actual posibilita los medios para que profesionales como tú actúen en cualquiera de las fases de un cáncer. Posibilita los medios, por supuesto. Es decir, nosotros, los profesionales que giramos en torno al cáncer, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, estamos formados, estamos actualizados, trabajamos entre nosotros y siempre intentamos dar al paciente el mejor soporte y la mejor respuesta, ¿no? Con lo cual, yo diría que sí. ¿Se puede hacer más? Por supuesto que se puede hacer más. Y claro que hay muchísimos compañeros que somos muy inquietos, ¿eh? Y que no paramos de formular propuestas, de intentar generar acuerdos, de mejorar las cosas, siempre estimulados y en muchas ocasiones con la luz de nuestros pacientes. Que marca la línea, ¿no? Desde De luego, alguna forma, ¿no? desde luego. Y un poco, yo recordando las conversaciones del año pasado, también ligado al Día Mundial del Cáncer, ¿no? Tú contabas la necesidad de un mayor impulso, ¿no? Es decir, has dicho, se están abriendo, se está trabajando. Probablemente para avanzar, ¿qué necesitamos? Para avanzar más, ¿no? Para estar en el nivel de ese hospital italiano en el cual estuviste. Bueno, en el nivel de la Comunidad de Madrid. Desde luego, en Madrid ya hay unidades de adolescentes. Bueno, necesitamos que nuestros representantes, ¿no? Estén concienciados, que yo creo que lo están empezando a hacer, de esta, como decía, gran necesidad, ¿no? Y de que en España ya empieza a haber unidades en otras comunidades autónomas y Andalucía tiene que estar ahí. Hace poco estuve en Barcelona y estuve en el que va a ser el Centro Oncológico Infantil, ¿no? Del Hospital Sant Joan de Barcelona, ¿no? Allí van a trabajar, no pregunto, ¿no? Digo, ¿se va a trabajar también, va a haber alguna línea ligada a adolescentes? ¿Lo sabes? Pues no tengo información, pero no me extrañaría. Desde luego, muchas líneas y la gran mayoría de líneas de adolescentes nacen de los centros infantiles, ¿no? Y de la preocupación de los compañeros de pediatría, por supuesto, por mejorar los resultados en pacientes adolescentes. Sí que en el mundo de la oncología del adulto cada vez también somos más los que estamos preocupados por esta edad y que lo veréis mucho escrito en Tierra de Nadie, ¿no? Y que aunamos fuerza porque, por supuesto, creemos que es súper necesario, ¿no? Por tanto, una línea de apoyo entre iguales, una línea de unidades específicas y una concienciación, como decías también, muy importante en la sociedad y en los adolescentes en concreto, de que no escondan determinados síntomas que pueden ser signos de alerta, ¿no? De alguna forma, ¿no? No sé si alguna otra cosa que creas que es importante destacar, ¿no? Hemos hecho un repaso por las preguntas que nos han enviado los pacientes, que han sido muchas, pero ¿alguna cosa que tú creas que es importante comentar para nuestros pacientes, para los familiares? Probablemente no tendremos muchos adolescentes que nos vean, pero seguro que familiares preocupados por cómo están sus chicos o chicas. Por tanto, ¿algún consejo para terminar, para darles ánimo y fuerza para seguir? ¿Qué les diríamos? Bueno, para mí el consejo radica en la confianza en uno mismo, ¿no? Siempre he pensado y me lo han enseñado y seguro que aprenderé más sobre esto, que somos dueños de nuestra enfermedad, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, tenemos que hablar de ella, tenemos que hacernos ver, tenemos que confiar en los médicos, los profesionales
implicados en nuestra enfermedad y preguntarles más y dialogar más y exigir tiempos, digamos, algo más prolongados para estar en las consultas, ¿no? Con lo cual yo pienso que todo esto sería lo que yo destacaría sobre todo, y también haría un llamamiento a aquellos, digamos, los políticos que nos representan a que focalicen esta necesidad como algo prioritario. Pues ya saben, un problema que a veces no miramos de cara, ¿no? ¿No? Es importante, pero hasta que no nos toca no le echamos cuentas, y que es importante estar pendiente de él, que es importante tener las unidades en los centros sanitarios para poder atender a esos adolescentes, y que si lo miramos, si no echamos la vista hacia el otro lado, probablemente a veces podremos diagnosticarlo de forma más rápida y, por tanto, seguramente con mejor pronóstico y mejor tratamiento. Pues muchísimas gracias, Lucía, por estar aquí con nosotros. Un placer, un honor tenerte aquí, que nos hayas dado claves. Y también forma parte de esta... También intentamos en esta semana reforzar una línea de trabajo que se hace a nivel de toda España, que se llama Juntos por el Cáncer, y un conjunto de profesionales y de pacientes que se han juntado reforzando esa idea de juntos por el cáncer. Todos podemos poner nuestro granito de arena, todos podemos poner nuestra pieza del puzzle, un puzzle muy complicado en algunos momentos, pero que cada vez más tenemos más terapias y más... Todo suma. Todo suma, exacto. Pues mil gracias por estar con nosotros. A vosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Pues ya hasta mañana tenemos otro videochat, un videochat con la directora del Registro de Cáncer de Granada, María José Sánchez, y que hablará sobre los datos de Granada, el proyecto EPI, que es un proyecto de nutrición y cáncer muy importante a nivel europeo, de factores de riesgo, de factores de prevención, y con estos 3 videochats, hicimos uno el día 4, hoy segundo, mañana tercero, habremos trabajado en estos días para poder dar mayor información, y el viernes cerramos la semana con una visionado de una película y con un debate alrededor de este tema. Y como siempre con Lucía al lado para que nos dé las claves para la mejor atención en cáncer de adolescencia. Muchas gracias y hasta mañana.